Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. El lago de Chapala, la principal fuente de abastecimiento de Guadalajara, seguirá siendo las siguientes décadas el más importante reservorio de agua para la ciudad. Y esto es lógico, pero hace falta más sentido común para manejarlo y comunicar a la sociedad por qué esto es bueno incluso para el mayor lago natural del país. Vayamos al sitio donde está la principal toma de agua en el embalse de 115,000 hectáreas. Nos encontramos aquí en el sitio de origen de la principal fuente de abastecimiento que tiene el área metropolitana de Guadalajara desde hace más de medio siglo. Y aunque se estuvo promoviendo la idea de que el Río Verde sería en el futuro la principal fuente de abastecimiento, pareciera que todo indica que permanecerá Chapala como la principal fuente de abastecimiento. ¿A qué me refiero? Bueno, en la actualidad se habla de que de 60 a 65% del agua que recibe la ciudad viene de esta fuente. Estamos hablando de un volumen que puede ser de alrededor de 7,500 litros por segundo todos los años y que evidentemente no se compara a lo que mandan los Altos, que a estas alturas quizás ande rondando los 3,000 litros por segundo, en realidad son menos, pero cuando funcione bien el sistema, el Salto Calderón andará por los 3,000, cuando funcione completo el sistema con el Zapotillo, podría aspirar a ser 6,000. En ninguno de los casos habría posibilidad de quitarle el primer lugar a Chapala. Tiene mucha lógica, Chapala está a 45 kilómetros de la zona metropolitana de Guadalajara, su altura de bombeo no es tan fuerte como para que le genere un costo extra a la ciudad. Son 40 y tantos metros los que tienen que bombear el agua en los parteaguas rumbo a la zona de Tlajomulco para que de ahí descienda por gravedad hacia la planta de Miravalle, que es donde se potabiliza este recurso. Y bueno, hay cosas que vale la pena contar de la historia de esta infraestructura. Esta es la planta que se inauguró a finales de los años 80, cuando recién llegaba al gobierno Guillermo Cosío Vidaurri y que estaba encargado de la Comisión Nacional del Agua, que acababa de fundarse, Felipe Tito Lugo Arias. Él alguna vez contó que había oposición de grupos ecologistas a que se utilizara esta planta de bombeo y el acueducto, y sin embargo no se avisó, se utilizó y empezó el bombeo. Prácticamente estamos hablando que ya han pasado desde entonces aproximadamente 44, 45 años. Esto indica algunos datos que son importantes de resaltar. Solamente se hizo una línea del acueducto, debían haberse hecho dos. Siempre hubo oposición a construirse la segunda línea del acueducto bajo el prisma de la desconfianza de que iban a sacarle a Chapala no 7,500 sino 15,000 litros por segundo. Esto revela un deterioro en la confianza en las instituciones, que es una cosa con la que es muy difícil trabajar cuando se quiere construir sistemas grandes de agua. Creo que aquí se refleja de forma muy contundente. Y bueno, tanto tiempo ya en operaciones, estamos hablando de que del 89 a 2024 han pasado 35 años, no 45, 35 años, pues bueno, el tiempo de vida útil que tiene esta infraestructura es como de 30, quiere decir que ya rebasamos el tiempo de vida útil. Alguna vez en Territorio Reportaje sacamos una entrevista con ingenieros, tanto estadounidenses como mexicanos, que comentaban justamente este punto. Hay un problema serio porque no se ha dado un mantenimiento integral a toda esta infraestructura, porque nunca se puede interrumpir completamente el abasto de agua a la ciudad. Es muy importante lo que Chapala le da al área metropolitana como para interrumpirlo mucho tiempo. Por eso era importante poder concluir la segunda línea del acueducto, algo que no se ha hecho. Por ahí estamos en un tiempo de campaña política y se ha promovido la idea de que por fin se concluya la segunda línea. La segunda línea tiene otra ventaja, no solamente permitir descansar la línea que ya tiene 35 años en uso, sino que también pueda garantizar que no se tenga que utilizar la vieja ruta, que vamos a estar también por ahí en algún momento de estos programas, el famoso canal de Atequiza, que es la ruta que se abrió
desde los años 50 hacia Guadalajara y que puede conducir mucha agua, pero que tiene muchos problemas porque es una ruta donde se contamina el agua, donde va a cielo abierto, donde se evapora. Entonces, digamos que el uso preferente de esta línea como única infraestructura para llevar agua de Chapala a Guadalajara, pues tendría que ser claro y prioritario en los planes de gobierno, porque habría menos pérdida de agua, habría más eficiencia en la medición, habría más posibilidad, paradójicamente, aunque la gente desconfíe, de darle a los ciudadanos la confianza de que se está extrayendo solamente lo que dice el título de concesión y lo que señala cada año el Consejo de Cuenca Lerma-Chapala, lo que le asigna a la ciudad, que más o menos redondea en 240 millones de metros cúbicos. Entonces, esta es una historia, es un debate importante que tiene que darse y que tiene que generar pronto pues la construcción final de la segunda línea para que esto no se interrumpa nunca, no tengamos un problema de un colapso que después genere que la ciudad se quede sin agua por semanas o meses si colapsara el acueducto Chapala-Guadalajara. Esto es parte pues del debate que se tiene que dar y que pues medio brota, se reprime porque muchos grupos ecologistas siguen sin creer que esto es necesario. Me parece que a la larga el sentido común, la racionalidad indica que tiene que construirse la segunda línea del acueducto porque Guadalajara y Chapala tienen una relación muy importante para siempre. Para la historia de la ciudad, Chapala seguirá siendo la principal fuente de abastecimiento. Es importantísimo conocer cuál es el estado del Gran Lago. Nadie mejor que el director de una organización que ha trabajado por décadas para hacer posible que Chapala recupere todas sus funciones vitales, toda su riqueza de biodiversidad y que la cultura que depende de sus recursos se ajuste a sus ritmos evolutivos. Hablamos del Instituto Corazón de la Tierra que preside Alejandro Juárez Aguilar. ¿Cómo ves, cómo pinta el caso del lago de Chapala como abastecedor de agua del área metropolitana de Guadalajara? ¿Hacia dónde vamos? Esa es una muy buena pregunta. Mira, el tema de poner una fecha, un día cero de agua en Guadalajara, es difícil en términos de ser precisos en cuanto a cuándo puede ocurrir, pero definitivamente los riesgos se están incrementando. Esta circunstancia de ya 4 años, poco más de sequía en la cuenca Lerma-Chapala, que es la que abastece al lago y siendo el lago el principal abastecedor del área metropolitana de Guadalajara, es una situación que se tiene que poner mucha atención. Y en este sentido hay que poner atención no solamente a cuánto volumen llega, sino a la calidad de la misma. El agua que se tiene ciertamente tiene en este momento problemas que no enfrentaba anteriormente, específicamente por la aparición de estas microalgas, estas manchas verdosas que están siendo cada vez más visibles y cada vez más constantes. Y esto es un riesgo muy fuerte porque esto está provocado por unos organismos que se llaman cianobacterias. Y las cianobacterias, hay varias especies detectadas desde hace mucho tiempo en Chapala, pero los florecimientos de las mismas no ocurrían con la frecuencia que ocurren actualmente y varias de las especies producen sustancias tóxicas. Aquí la pregunta entonces, ¿qué tendría que hacerse? No es solamente si tenemos disponibilidad de agua, sino qué tipo de calidad tiene la misma y si está preparado o no, porque es una circunstancia que no se ha hablado abiertamente, los sistemas de tratamiento, el CIAPA, para poder tratar adecuadamente las sustancias que estas microalgas producen. Es un tema, la verdad, que se tiene que poner mucha atención. Y bueno, ahora que lo mencionas, de por sí el CIAPA está enfrentando mucho cuestionamiento porque vemos agua de color en Guadalajara. Ahora imagínate con esto que crezca y que le signifique un reto mayor, ya no solamente por la apariencia del agua. Sí, hay una situación donde se tiene que revisar muy a fondo cómo funciona el organismo, para empezar. Se tendría que estar midiendo y también tendría que ser accesible al público los niveles de eficiencia en términos de la distribución, las cantidades, digamos, de volúmenes per cápita que se están utilizando, pero el per cápita, aunque es un, digamos, indicador útil, no puede ser el único. ¿Por qué? Porque hay sectores que utilizan mucho más agua que una persona, digamos, para su uso doméstico. Exactamente. En este sentido, tendría que hacerse una valoración muy clara de cuánta agua está usando la industria y tendrían que generarse estímulos para que la industria utilice cada vez más agua tratada. Y en esta circunstancia también algo que se le ha sacado mucho, se le ha tenido pues temor, es la situación de que si se consume más agua, entre mayor sea el volumen, mayor debería ser el costo.
Hay un tema que ahí es al contrario, digamos, de cuando se regatea del asunto de, bueno, quiero 1 kilo de tal producto, te compro 10, dame una rebaja. Acá no. Entre más agua se consume, significa definitivamente que hay una situación que se tiene que manejar un mecanismo inverso y tendría que ser más caro. En esta lógica, la disponibilidad para la población tiene que ser prioridad, y en este sentido otro tema que también se ha tratado muy poco es lo que viene siendo la reducción de las fugas en el camino. Se habla, de acuerdo a documentos incluso del propio gobierno del estado, que el nivel de pérdidas puede rondar entre 35 y el 40%. Eso es impresionante. Es como si yo trajera 10 pesos en el bolsillo, tengo un agujero, y cuando llego a donde voy a comprar tengo 6. Aquí la circunstancia es, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues no pides más dinero para tener 10 pesos, cierras el agujero en el bolsillo. Eso es lo más sencillo, lo más obvio, pero no se está trabajando ni se está atendiendo adecuadamente. Tenemos que reducir demanda y tenemos que entender que no hay agua para siempre y de forma abundante para todos. Hay que adaptarnos a la escasez. Y bueno, hablando de estos 4 años de sequía, Chapala, yo recuerdo hace todavía 10 años que, aunque siempre se le ha asignado a Guadalajara 240 millones de metros cúbicos, la ciudad andaba normalmente sacándole 190, cuando mucho 200 millones de metros cúbicos. Parece que ya estamos prácticamente sobre los 240 millones, justamente revelan también la crisis de otras fuentes de agua, o sea, como que Chapala se le está presionando más. Sí, de hecho, ahí hay un indicador, un semáforo que sacó el ITESO, muy interesante con respecto a la disponibilidad de agua, tanto en Chapala, por ejemplo, como en Presa Calderón, y está reportando cuál es el volumen diario de extracción, y los volúmenes diarios de extracción en las últimas semanas están en el límite o por arriba de lo que se supone debería ser el promedio de extracción de metros cúbicos por día. En este sentido, efectivamente lo que se está mostrando es que las demás fuentes están pasando muchas problemáticas, y que aunque la inversión en infraestructura para conducir y para almacenar y para tratar es importante, no se nos debe de olvidar que podemos tener tuberías de todo tipo, plantas de todo tipo para tratar el agua, pero si no tenemos el volumen, pues de muy poco nos puede servir. En este sentido, tendría que darse una prioridad muy fuerte a este vínculo que con mucha frecuencia se olvida, que es el poder contar con zonas montañosas sanas para mantener la recarga tanto de los acuíferos subterráneos como de los cuerpos superficiales, como es el propio lago Chapala. No hay manera de mantener un enorme lago si no funciona el sistema ambiental que le da vida y sustento. Y en esta lógica, incluso la población de repente le cuesta trabajo. Nosotros que tenemos poco más de 20 años trabajando en la región de Chapala, una parte importante del trabajo tiene que ver con la restauración de bosques, no solamente reforestar, sino sembrar adecuadamente, asegurarnos que la planta crezca, que no tenga, digamos, exceso de pérdidas por estrés hídrico, por fuego o por exceso de ganadería. Y hemos sido bastante exitosos en este sentido. Hay zonas completas que se han recuperado, estamos hablando de varios cientos de hectáreas que son bosques y anteriormente eran solares. Ahorita estábamos sacando nuestra numeralia y debemos haber sembrado algo así como 520,000 árboles de diferentes especies, principalmente nativas, y están teniendo un efecto importante en las propias comunidades que ven mejoría en el nivel de sus pozos, reducción de asolves en lo que vienen de sus espacios. Pero este trabajo que se está realizando con bastante esfuerzo, con éxito, pero con bastante esfuerzo, tendría que ser una cuestión absolutamente común. Tendría que darse una prioridad muy fuerte a la protección de todas las sierras de Chapala, todas estas zonas montañosas que están alrededor del lago y que contribuyen en mucho a la recarga del mismo, pero está ocurriendo lo contrario. Hay mucha presión tanto de tipo agrícola como ganadero, el tema del agave es tremendo, pero también incluso urbana, en la parte colindante, por ejemplo, al corredor de la ribera noroeste, la parte desde San Antonio Tlayacapan, la parte de Santa Cruz de la Soledad, Chapala, Jocotepec, incluso hasta Tuxcueca. Esto está presionando para manejar negocios inmobiliarios que le están comiendo espacio al bosque, y bueno, por el otro lado están también invadiendo lo que viene siendo las partes de playa, del lago, que también son importantes porque ayudan a controlar el nivel de contaminación del mismo. Allí hay una situación donde está privando la cuestión de mercado sin control,
sobre una situación que tiene efectos absolutamente sobre toda la población directa que vive en la zona e de manera indirecta a los que estamos en Guadalajara y dependemos del agua del lago. Todos estos factores, todas estas presiones, evidentemente, en un sentido de si lo ponemos, si lo mapeamos, si lo ponemos en un plano, son fuerzas que todavía son francamente superiores a las fuerzas de la restauración, por decirlo de algún modo. Hay una tendencia muy importante. Tendrá que trabajarse con estos sectores para que entiendan que es hasta contrario a sus negocios manejar una cuestión de esta naturaleza. El sector inmobiliario, ahorita por ejemplo que hay una reducción del volumen del lago, se prevé que van a bajar de costo de manera impresionante lo que viene siendo las propiedades en la zona. Y esto claro que afecta y les genera pérdidas a todo este sector. Aquí en la situación hay que meter temas de autorregulación, pero la autorregulación no debe ser voluntaria. Tiene que manejarse una serie de parámetros y estos parámetros tienen que estar definidos claramente en la normatividad y tienen además que contar con un conocimiento y una vigilancia ciudadana para que esta situación se maneje y tenga avisos de prosperar más allá de la administración municipal o incluso una administración estatal. Y ahora que lo mencionas, ¿dónde está el Estado mexicano? Digo, porque hablamos mucho de que ustedes a veces tienen que tener una muy desigual relación con estos poderes económicos tan fortalecidos, con tantos recursos, cuando uno pensaría el Estado mexicano tiene leyes que debe aplicar y que tendrían que ser, no puedes invadir la servidumbre federal, no puedes destruir bosques nativos, o sea, hay una serie de cuestiones que uno pensaría que ahí tendría que estar la Profepa, ahí tendría que estar el gobierno del Estado, ahí tendrían que estar los propios municipios, pero pareciera que hay una ausencia. Pues de hecho es una ausencia no absoluta, y qué bueno, porque efectivamente la normatividad existe y eso permite que los diferentes grupos y sectores interesados recurran a la misma y de alguna manera generen frenos, pero por desgracia están siendo una especie como de frenos de emergencia. En esta situación ha habido una reducción muy impresionante del presupuesto destinado a fines ambientales en esta administración federal. Por desgracia ya prácticamente podemos decir que son 3 al hilo. Que han manejado una cuestión de esta naturaleza. ¿Y por qué? Porque se entiende que la cuestión de preservación, de conservación, de manejo sustentable es contraria a los negocios, es contraria al desarrollo. Y me parece que es una visión muy limitada. Los países, digamos, que tienen mayores niveles de desarrollo económico en este momento están invirtiendo de manera importante cuestiones de conservación. Incluso en algunos países de Europa, por ejemplo, se está recurriendo a volver a quitar infraestructura para poder dejar nuevamente corredores naturales. Está en Europa, en la parte, por ejemplo, en París, en Londres, se está quitando cemento, se está quitando pavimento para volver a tener áreas naturales, áreas verdes. ¿Por qué? Porque esto contribuye en mucho a la calidad de vida de la población y en una parte importante es la recarga del acuífero. Digo, para no irnos tan lejos, hay ejemplos muy concretos aquí en Colorado, en Estados Unidos, y que ya están permeando para acá. En el caso de La Paz, por ejemplo, se están haciendo también ejercicios de esta naturaleza. A lo que voy en este sentido es que aunque esta situación allá se puede considerar de avanzada, aquí tendríamos que tener al menos en consideración la protección de lo que todavía tenemos. Y el lago es el cuerpo de agua natural más grande del país, uno de los lagos más antiguos del planeta. Y en este sentido tendría que estar muy atenta a las personas a todo el conjunto de beneficios que nos da más allá del agua. El agua es el principal, es el más obvio, pero la cuestión del clima, la cuestión de biodiversidad, la cuestión de captura de carbono, etcétera, etcétera, no los podemos pagar si quisiéramos. O sea, el valor de lo que estamos recibiendo todos los días y sin darnos cuenta es bastante elevado. Pero regresando al tema del gobierno federal, se tendría que replantear ahorita que está esta cuestión en marcha de las elecciones para cambiar lo que viene siendo el nuevo titular o la nueva titular, como vaya a resultar. Tendría que trabajarse muy en serio en poner atención a los requerimientos de la población en la zona y tendría que revisarse en bastante detalle los temas de manejo de la cuenca, no solamente del agua. Aquí el Consejo de Cuenca, que funciona relativamente bien, por el que trabaja, digamos, los estados, los sectores y la federación, ha podido mantener a través de los acuerdos que se construyeron un volumen de agua en el lago relativamente bueno durante más o menos 20 años. Esto no es gratuito, no es casualidad, es resultado de un esfuerzo de colaboración. Hubo muchos conflictos que permitieron una cuestión de esta naturaleza, pero así como se atendió ese tema, tendría que atenderse el de la contaminación industrial.
tendría que atenderse los de contaminación por agroquímicos, el tema de pesticidas en la región es bastante fuerte, tendría que estarse atendiendo el tema de protección pesquera, en particular hacia los peces nativos. Y esto hay que ponerlo en el radar y hay que levantar la voz, hay que movilizar, digamos, conciencia ciudadana, empezar a generar corrientes de opinión más fuertes para que este tipo de situaciones se tomen en cuenta. Ahorita diferentes candidatos ya han hecho manifestaciones con respecto a la circunstancia del lago, pero están utilizando básicamente los comentarios de siempre, en el tema de que hay que ir a limpiar la basura, hay que sacar el lirio, pero no se quiere hacer una circunstancia más profunda, justamente porque implica asumir compromisos. Pero el tema es que esos compromisos ya no se pueden eludir, estamos trabajando en una situación muy compleja y además no hay una seguridad de que el tema de la sequía no vaya a presentarse 1 o 2 años más, estamos en una circunstancia verdaderamente grave. Uno pensaría que al mismo tiempo que se lograron sacar estos acuerdos para que el lago de Chapala tuviera garantizada una cuota de agua, seguirían avanzando los acuerdos de, por lo menos a nivel de industrias y ciudades, de tratamiento de agua. Había cierto avance, yo recuerdo hace 20 años. ¿Cómo pensarías tú? El tema de la agricultura es otro que también quiero que abordemos después, pero en este momento, hablando de las grandes ciudades y los grandes corredores industriales, ¿se ha avanzado algo desde 2004-2005? Pero se ha avanzado muy poco. Aquí la realidad es que efectivamente la normatividad establece que la vigilancia de vertidos, en particular de las industrias, la gran mayoría le corresponde a la Federación. Y la Federación podría hacer acuerdos de coordinación con el gobierno estatal e incluso con los gobiernos municipales, digamos, para compartir las atribuciones que le corresponden. No es un tema sencillo, pero se puede hacer, se ha hecho en otros países. Aquí, francamente, lo que ha privado, lo que se ha notado es una falta de interés en el tema, muy probablemente en esta misma lógica que comentábamos hace un rato de, bueno, pero es que eso podría poner en riesgo la inversión, o eso podría quizás alejar algunas industrias y vamos a perder empleos. Yo creo que la alternativa de tener empleos para una población que está resultando afectada en su salud de forma cotidiana, justamente por las industrias en las que están trabajando, no es una alternativa viable. Eso debería quitarse absolutamente ya del tablero, ni siquiera debería de considerarse. El tema es, queremos industrias, queremos este desarrollo, digamos, económico, sí, pero tiene que hacerse en un marco que permite que se pueda contar con agua limpia, con bosques sanos, y no solamente ya empezar a bajar los niveles de contaminación ya sería un avance, pero incluso es de interés para las propias industrias hacer procesos de restauración de lo que ya se ha afectado. Y en este sentido, pues por desgracia, los ejemplos de zonas que han resultado afectados a un nivel pues muy elevado son varios aquí en Jalisco. El anterior titular de la Semarnat, Víctor Toledo, los denominó infiernos ambientales, y uno de ellos pues aquí está justamente en el corredor del río Santiago. No es nada menor, de veras habría que estar haciendo un trabajo muy fuerte de todos los sectores para trabajar y resolver ese tema. Cuando se fue la discusión de lo de los acuerdos de Chapala hace 20 años, estaba muy en boga también un planteamiento de mercado que era darle un valor al servicio ambiental, a lo que da la naturaleza, un valor económico para internalizarlo en la economía, pero pareciera que se sigue pensando que es un valor cero, que ahora sí que como dice un parroquiano, el agua Dios la da, y entonces nadie, no tiene por qué tener precio, pero sobre todo para la generación de riqueza creo que hay una discusión mundial que no hemos querido aterrizar aquí en México, de que tiene un valor y que los que la utilizan para generar riqueza tendrían que estar pensando cómo la devuelven otra vez limpia. O sea, como que parece que no nos queda claro esto. Claro, mira, hay un especialista en temas de agua de la UNAM que en una ocasión hizo un comentario que me pareció acertadísimo. Dijo, bueno, lo que pasa es que el agua en México es gratuita. Inmediatamente alguien brincó y dijo, ¿cómo que gratuita? Pues si yo pago mi recibo. No, tú pagas el servicio para llevártela. Y además lo estás pagando subsidiado. Porque si tuvieras que pagar efectivamente lo que cuesta llevar el agua a tu domicilio, definitivamente la estaríamos cuidando de manera mucho más cuidadosa. Creo que allí hay mucho que cambiar. El tema de aumentar, por ejemplo, los costos del cobro del agua, es algo a lo que normalmente se le da la vuelta, pero creo que simplemente porque no se entiende correctamente.
Aquí lo que se tiene que hacer es asegurarse de tener agua de calidad. Y para tener agua de calidad, un porcentaje de lo que se cobre definitivamente tiene que estar destinado a la cuestión del mantenimiento del ecosistema acuático. No, el lago Chapala no es una alberca, es un ecosistema y requiere ser un ecosistema sano para que el agua sea limpia. Si el ecosistema está en problemas, el agua no va a ser de calidad y nos va a costar a todos más darle el tratamiento adecuado para que pueda llegar a nuestras casas. Y eso de adecuado, bueno, con todos los asegúnes por las cuestiones de reportes ciudadanos con respecto a la mala calidad que se está recibiendo en diferentes rumbos de la ciudad. Ahora, dentro del tema del agua que le sacamos al lago de Chapala, siempre ha habido una resistencia a modernizar la infraestructura de extracción, porque hay ahí como ciertos fantasmas de que no, vas a construir la segunda línea del acueducto, vas a secar el lago. Bueno, a la gente se le olvida que lo que saca realmente Guadalajara contra el volumen del lago son algunos centímetros. Pero hay una desconfianza, hay una tremenda desconfianza ciudadana. Lo curioso es que usando la vieja línea de los 50 de Atequiza, extraes una cantidad brutal de agua y además se evapora, se pierde, se contamina y la gente no lo visibiliza. O sea, tenemos también que construir un modo de alcanzar acuerdos que la gente entienda mejor esos problemas, ¿no? Yo no sé. Tú los conoces bien a muchos ecologistas, pero yo veo que muchos ecologistas están con una visión del pasado de que todo lo que se haga en infraestructura es malo para el lago y sin embargo el lago no está mejorando. O sea, de repente hay como cierta miopía, ¿no? Ahí hay un tema de comunicación, es un tema de comunicación principalmente. Muchas de las autoridades no consideran que sea necesario informarle al público y ese es un error. Porque justamente cuando no hay información lo que nace es el rumor. Ahora sí que en términos sociales los vacíos no existen. Si no se da la información correcta, la gente se imagina lo que sea. Y muchas de las ocasiones esas ideas, esos rumores pueden ser muy poderosos y pueden movilizar a la gente para hacer diferentes cosas con buenas intenciones. La intención en este sentido es proteger el lago. Pero proteger el lago, lo adecuado es sacarle la menor cantidad de agua posible, utilizarla de manera eficiente y sacar la cantidad menor posible significa trabajar en la modernización de la infraestructura. La historia de Chapala como fuente de abastecimiento de Guadalajara se remonta a casi 70 años y está llena de malentendidos, reconoce el director del Instituto Corazón de la Tierra. Si el canal de Atequiza, por ejemplo, está perdiendo agua por evaporación y por infiltración, esa es una situación que tiene un costo y que es un costo directo para las personas que estamos pagando los impuestos para traer el agua, pero también tiene un costo indirecto en términos de las afectaciones al propio lago Chapala. Aquí el trabajo que le correspondería a las autoridades que tienen que ver con temas del agua en el Estado y en la Federación tendría que ver con que el público se entere cómo funciona y además que den números. Y esa parte es, al lago se le extrae tanto va por el canal de Atequiza, tanto va por el acueducto. De esta circunstancia en el canal de Atequiza, tanto se pierde. Pero parece que le tenemos miedo a la cuestión de la transparencia y a la situación de dar información al público. Y por desgracia esto pues ha generado un entrampamiento que tiene que romperse de alguna manera. Creo que aquí tendría que trabajarse una estrategia de comunicación efectiva, considerando qué es lo que el público quiere saber y además en este sentido verificar si la autoridad tiene toda la información. A mí, por ejemplo, no me consta cuál es el volumen de pérdida de Atequiza. Se habla de ciertos volúmenes, pero yo no conozco un estudio que diga cuál es la cantidad exacta de agua. No tenemos realmente un sistema de información del agua oportuno y al instante, pues, porque tampoco se invierte en eso. Ahí hay un tema nuevamente de prioridades. Como el público no está pidiendo una situación de conocimiento diario de estos datos, pues para las autoridades no hay un estímulo para crearlo. Esa tendría que ser una demanda muy específica de sectores de la ciudadanía, de poder contar con información confiable, y contar con la información confiable requiere entonces un sistema de monitoreo que nos dé con claridad qué es lo que está pasando y cómo está ocurriendo. Hay expresiones de varios sectores, me ha tocado escucharlos, en el sentido de que para qué se invierten en investigación, si ya sabemos todo lo que necesitamos saber sobre el lago. Puede ser que se conozca mucho sobre sus características ecológicas y eso también está muy sujeto a discusión, pero ciertamente para temas de manejo es como haciendo un símil, como si alguien fuera con el médico y le diga, no me tomen la temperatura, ya me la han tomado muchas veces, pues ya para qué me la toma, pues si ya sabemos cuál es el temperatura de mi cuerpo. No,
justamente la cuestión de cómo funciona un sistema hídrico, un ecosistema acuático, y la cuenca que lo mantiene es más o menos lo mismo. Tenemos que saber que está en buenas condiciones para poder tomar las decisiones adecuadas. Ahora, hablando de contaminación, bueno, ya sabemos y está la ventaja de la industria o de las ciudades es que son fuentes localizadas. Más o menos ya podemos caracterizar qué están mandando al río Lerma, qué está llegando al lago de Chapala. Tú has puesto énfasis muy fuerte en un tema que es mucho más difuso y en ese sentido es más complejo de abordar, el tema de la contaminación que se genera en uno de los sitios del país donde más se produce alimentos que se utilizan, pues ahora sí que agroquímicos, fertilizantes, una serie de elementos que terminan impactando en la salud ambiental. ¿De qué tamaño podríamos decir que es este problema? ¿Hasta qué punto lo conocemos? ¿Y cómo se le puede abordar? Mira, se calcula, de acuerdo a unos estudios que se realizaron entre 2010 y 2012, que el volumen de fertilizantes que se utilizan alrededor del lago Chapala, en 15 municipios, son 17,000 toneladas de fertilizantes al año. Y en este sentido, que se tienen, en términos de pesticidas, se están utilizando 54 sustancias tóxicas, de las cuales más de la mitad son extremadamente tóxicas para peces, para plancton y para aves. Esto sin considerar los efectos de tipo agudo o crónico que pueden tener sobre la salud directamente de las personas que lo usan e indirectamente de las personas que lo estamos consumiendo. Digamos, no es cualquier cosa. Estamos hablando de una de las zonas productoras de alimentos más grandes del país y, como lo hemos mencionado en varias ocasiones, no se trata de dejar de producir comida, se trata de producirlo de mejor forma y de una mejor forma que beneficie la salud directa de los productores y sus familias, pero que también les genere una circunstancia incluso económica mejor. Eso ya tenemos varios casos de éxito que estamos presentando. Justamente este año pasado un productor, don Ruperto, acá en el caso de La Barca, sacó 11 toneladas y media de maíz, a pesar de que su terreno es de temporal, o sea, no tiene riego. Y todos sus compañeros sacaron entre 2.5 y 3 toneladas. O sea, él sacó prácticamente 4 veces más, pero lo consiguió sin utilizar agroquímicos y tampoco sin utilizar pesticidas. Lo que tuvo que hacer básicamente fueron procesos para conservar la humedad del suelo, y conservando la humedad del suelo aplicó fertilizantes elaborados por él mismo, bioles, les decimos nosotros, y también aplicó varios sistemas de control de las enfermedades que le permitieron tener esta producción. Además, con un costo que él calcula de entre 40 y 45% menos de lo que normalmente hubiera sacado. Esta ya se está convirtiendo, digamos, en una situación expansiva. En este momento nosotros tenemos registrados productores que en conjunto tienen cerca de 160 hectáreas ya en producción de este tipo, pero este año nosotros calculamos que vamos a llegar probablemente a las 400 hectáreas, dado que ya se corrió la voz y la gente está muy desesperada por la falta de agua, pero además por los costos de los productos para poder hacer lo que viene siendo el tema de cultivo. Pero volvemos al tema. Hablamos de cientos de hectáreas, pero el desafío son decenas de miles de hectáreas que están bajo sistemas productivos que no solamente son costosos para el bolsillo del productor, sino que cada vez tienen rendimientos menores y están generando un problema ambiental brutal. Allí el tema es hacer alianzas. Esta se puede multiplicar de 160 a 400, digo, no está mal en un año, pero nuestra meta en 2 años es tener entre 1.500 y 2.000 hectáreas. Pero esto se puede hacer mucho más rápido si podemos convencer a las autoridades municipales de que se promueva. Digo, ya tenemos aquí el caso de Limón, en el caso de la costa de Jalisco, que se ostenta como municipio agroecológico. Tenemos también circunstancias de éxito con respecto a la ganadería bastante llamativas en la costa. Lo que voy con esta situación es que no necesitamos ir muy lejos para ver ejemplos exitosos y que están siendo aplicados de manera muy amplia. En este sentido estamos también haciendo vínculos con ellos, con estos productores de la costa, para aprovechar su experiencia y no tener que pasar por el proceso de aprendizaje que normalmente puede ser de varios años, y podemos ahorrarle mucho tiempo en esta situación. Aquí estamos trabajando de manera cercana con los 16 municipios que componen la IPROMADES del lago Chapala, y en este sentido ahorita hay mucho interés para poder trabajar y aprovechar esta situación, y la verdad que estamos en una situación de crisis, pero en este sentido la crisis tenemos que verla como una oportunidad para mover las cosas y cambiarlas en la otra dirección. Bueno, ya redondeando el tema,
hemos hablado de cambio climático durante décadas, y que ya venía y que había que prepararse, y que había que planear. Pareciera que nomás lo pensamos, pero no, o sea, aunque seguramente hay estudios, todavía uno extraña que Guadalajara, con su fuerza económica, con el motor de desarrollo que es, no tenga un plan para su región, para un plan ambicioso para justamente atender ese tipo de temas, porque el agua es preciosa, el agua de buena calidad, el agua es un bien esencial para el desarrollo de cualquier ciudad. Y Guadalajara ha seguido creciendo económicamente, pero va a llegar un momento que sin agua de calidad esto se va a detener. Allí el punto tiene mucho que ver con la participación ciudadana. La participación ciudadana ha sido esporádica y muy puntual. Hay lagos que han estado en condiciones muchísimo más graves que Chapala, hay que decirlo así. Aquí relativamente cerca, el lago Mono, en California, se secó por completo y se recuperó y se convirtió en un espacio de biodiversidad y de derrama económica impresionante. El lago Chilica, en el caso de India, tenía niveles de contaminación tan elevados que lo pusieron en el índice Montreux, en términos de los espacios más contaminados del planeta. Y actualmente ya se considera un caso de éxito a nivel internacional por Ramsar, y el propio lago Biwa, que es un caso que yo menciono con mucha frecuencia. Uno va actualmente al lago, en cualquier punto puedes meter la mano y bebes el agua, y es una agua magnífica. Dile a la gente dónde queda este lago. El lago Biwa es el lago más grande de Japón. Sin embargo, cuando se menciona, pues justamente está en Japón, lo segundo que viene a la mente es, claro, es que es Japón, es que tiene mucho dinero, tiene muchos recursos, la cultura. El asunto está en que en los 80s el lago no estaba como está. Tenía problemas fuertes de florecimientos de algas, como los que tenemos acá, y tenía una situación de exceso de nitrógeno y fósforo provocada por la industria y provocada también por la agricultura. Y lo que permitió que eso se moviera no fueron ni los científicos, no fue tampoco las situaciones de instituciones de gobierno. Quien movilizó la situación fue el público. Y en el caso de ese lago, quienes se movieron fueron las amas de casa. Es un caso famosísimo, porque las amas de casa boicotearon a las empresas que producían detergentes para que dejaran de usar fósforo, y los doblaron. Fue un boicot que duró bastante, y las industrias al principio no querían cambiar porque dicen, no, pues es que es muy caro, o sea, cambiar el sistema es muy complicado, pues lo vamos a seguir haciendo así. Pues los dejamos de comprar, y lo mantuvieron. Y en este sentido los obligaron a cambiar, y ahorita la industria que está alrededor del lago está muy orgullosa de todas las cosas que están haciendo para mantenerlo limpio, etcétera, etcétera. Tiene que haber un punto de inflexión, y aquí, por desgracia, no se ha entendido del todo que Chapala es un ecosistema, y que en este sentido hay muchas cosas que tienen que considerarse para mantenerlo sano. La atención es el volumen. Y justamente como el volumen ha sido relativamente estable durante los últimos 20 años, las demandas para que se maneje y se mantenga sano se redujeron muchísimo. En el 98-2002, cuando el volumen fue críticamente bajo, hubo mucha movilización, mucha demanda, mucha presión de tipo incluso de tipo político, que acabó generando en buena medida esta cuestión de acuerdos para construir lo que viene siendo los acuerdos de distribución. Aquí necesitamos trabajar lo mismo, pero en este sentido el público tiene que tener una buena información para saber con claridad qué tiene que pedir. Salir simple y sencillamente a protestar y a pedir que el gobierno resuelva algo como mágicamente no nos da mucha esperanza. Aquí sí hay cada vez más gente, digamos, informada e involucrada, pero no somos suficientes. Tiene que haber una situación mucho más amplia de grupos que de manera muy concreta tengan demandas muy específicas que el gobierno pueda resolver. Ustedes, por ejemplo, particularmente están empujando desde ya tiempo atrás un plan para un rescate ambicioso de la cuenca del lago de Chapala. ¿Ante qué te has topado justamente esta realidad? Pues, ¿qué implica tratar de convertirlo realmente en algo serio, que no sea un plan más como muchos que se han generado? Porque Chapala tiene muchísimos planes que han terminado en el escritorio de algún funcionario solamente. Sí. Mira, justamente estábamos platicando que entre 1955 y a la fecha ha habido 6 intentos de crear lo que se le llama planes maestros. Bueno, fue el nombre como que los cobijó, aunque cada uno tiene diferentes denominaciones. Y ninguno se ha podido llevar a la práctica de manera efectiva. ¿Por qué? Porque se vieron como la gran solución desde arriba, como un tema que va a plantearse y que todos van a tener que seguir para poder resolver la problemática. La realidad es que la cuenca es demasiado grande, demasiado compleja. Estamos hablando de que el 20% de la población del país vive en la cuenca del Lerma Chapala.
Estamos hablando de que las demandas de agua son muy elevadas en un espacio que no es muy abundante la lluvia y que de hecho es más bien proclive a la sequía, incluso desde antes de los temas de cambio climático. Aquí en esta circunstancia hay muchos intereses complejos. La industria choca con la cuestión agrícola, con la cuestión ganadera. Hay demandas y conflictos entre el sector urbano. O sea, es un caldo de conflictos en esta situación. Y eso justamente ha obstaculizado la aplicación de los planes. El Instituto Corazón de la Tierra ha presentado el pasado Día de la Tierra, 22 de abril, el Plan de Acción para la Cuenca Lerma-Chapala 2024-2034, que integra un conjunto de líneas de acción que tienen como propósito atender las causas de la compleja problemática que afecta a ríos y lagos de la cuenca Lerma-Chapala, incluyendo Pátzcuaro, Cuitzeo, Yuriria y Chapala, entre otros, dentro de territorios específicos, las 19 subcuencas que componen la zona de captación. El plan está diseñado, dice, como un instrumento que fortalezca la gobernanza, involucrando tanto a instituciones de gobierno como a sectores de la cuenca, atendiendo aspectos de información, participación, instituciones políticas de manejo, tecnología y financiamiento, a partir de una visión de cuenca que considere las características y complejidades de la misma. Alejandro Juárez Aguilar refiere a las complejidades que entraña y los acuerdos que demanda. Se tiene que trabajar con ciertas líneas de acción generales que incluyen temas de calidad de agua, de volumen, pero también de fortalecimiento de aspectos de gobernanza. Tiene que haber cuestiones de acceso a la información, tiene que haber claridad de qué tipo de información a nivel de investigación se tendría que estar generando, qué se tiene que monitorear, pero además qué tipo de normatividad tiene que modificarse e igualmente qué papel tendrían que asumir las instituciones e incluso verificar si se requiere modificar las instituciones o a lo mejor crear otras. Ahí hay temas, digamos, bastante intensos que pueden tener un efecto incluso a nivel de política nacional. Pero justamente para hacerlo efectivo, estas líneas de acción se tendrían que adaptar a cada una de las 19 subcuencas. La prioridad, lo que estamos presentando y que ya estamos trabajando con grupos en estas otras subcuencas, tenemos vínculos con grupos de trabajo que tienen años trabajando en 11 de las subcuencas, 11 de las 19. Y el tema es, sí, estas líneas de acción se tienen que aplicar, pero es diferente aplicarlo para el río Duero, que para el río Turbio, que para el manejo de la presa Allende o que para lo que viene siendo el manejo del lago de Pátzcuaro. Hay diferencias culturales, hay diferencias en tipos de productos que se utilizan, la cuestión cultural, el tipo de montaña, los ecosistemas, etcétera, etcétera. Y eso se tiene que considerar, por lo cual significa que tiene que haber una participación de sectores sociales y ciudadanos y además con los temas productivos de manera muy cercana. Es un tema de discusión, de coordinación y de gobernanza. Va a ser sencillo, lo que sí les podemos decir es que va a ser interesante. Lo interesante también es que este es un plan que no viene de una oficina pública, o sea, hay una construcción que pretende, que ambiciona partir de la participación de grupos sociales reales que están ligados a los problemas, ¿no? Mira, las instituciones de gobierno tienen un rol muy, muy importante y siempre lo van a tener. El tema de gobernanza no se trata de sustituir a las instituciones de gobierno, sino de colaborar con ellas y que las propias instituciones reconozcan que hay temas que no pueden trabajar por más atribuciones, e incluso tuvieran todo el presupuesto, no es imposible. Aquí en esta situación, para la construcción del plan, de hecho, involucramos a secciones de gobierno. Tuvimos especialistas, sí, de muchas universidades, de centros de investigación privados, pero también estuvo gente del IMTA, del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, participaron gente de varias comisiones estatales del agua y participaron técnicos de diferentes municipios. Entonces, ellos están proveyendo también mucha de la información y estamos considerando que el plan, para que funcione adecuadamente, requiere definitivamente el involucramiento de los diferentes sectores gubernamentales. Lo interesante, y basado en otras experiencias, es que incluso si uno de los tres órdenes de gobierno, el municipal, estatal o federal, no participa de manera decidida o activa desde el principio, con los otros dos o incluso con uno solo se puede avanzar muchísimo. Y en este sentido, la preocupación más evidente para los temas que tienen que ver con la falta de agua y la degradación de la cuenca vienen del nivel municipal. Ellos lo ven directamente, ellos están teniendo las demandas de los ciudadanos en sus escritorios, en sus oficinas todos los días y hay un interés muy marcado por resolverlo mientras se ponen de acuerdo o mientras se adaptan las situaciones que tienen que ver con el orden nacional. Digo, porque al final de cuentas los funcionarios, sobre todo cuando llegan gobiernos nuevos, no quieren
lo que ellos consideran una imposición desde afuera de un programa, porque no tenemos esa cultura realmente en México. En México se piensa que el gobierno debe hacer todo. Ellos mismos se tienen la trampa y por eso no se construyen muchas cosas. Sí, hay una serie de situaciones culturales complicadas. Sin embargo, y como lo mencionaba, hay casos muy exitosos de lagos que fueron restaurados con condiciones socioculturales tan difíciles o incluso más complicadas que las que tenemos aquí. Otro ejemplo que a mí me parece buenísimo es el de la laguna, es un nombre muy curioso, se llama Lago Laguna. Ahí tiene que ver con la cuestión de ocupación de Estados Unidos y de España en Filipinas. Y es un lago que tenía problemas enormes, y aunque los problemas no han desaparecido, el nivel de los mismos y la gravedad se ha reducido bastante, justamente a partir de un trabajo de articulación y gobernanza, en ese caso sí liderado por una institución de gobierno, que es la Autoridad de Cuenca. En México la legislación en este momento no nos permite tener autoridades de cuenca. Sin embargo, a un conjunto de investigadores de la Universidad de Guadalajara, acompañados por investigadores de Canadá, empezaron a analizar el tema y bueno, pues si no podemos crear autoridades de cuenca, ¿qué es lo más cercano que podemos crear? Y acabaron inventando las juntas intermunicipales. Entonces, en las juntas intermunicipales, en el caso de Jalisco y en el caso particular del río Sula y del río de la Pasión, que son dos de los principales aportadores de agua para el lago Chapala, pueden tener muchísimo que hacer. Y justamente el enfoque del plan de acción es, mira, tú no pienses si estás en el Estado de México, en Guanajuato o Querétaro, que lo que estás haciendo es para beneficiar el lago. Para ellos no tiene sentido. Tú hazlo para que tú recuperes tu río, recuperes tu lago, tu laguna de Yuriria, para que recuperes lo que viene siendo las fuentes del Lerma, etcétera, etcétera. Al hacer eso te beneficias directamente a ti y acabas generando factores importantes para la recuperación de la cuenca en su conjunto. Digamos, hay que manejar el egoísmo muy natural, hay que saberlo manejar. Es una circunstancia de que ahora sí, como dicen por ahí, que santo que uno no ve no le reza. Ahí definitivamente tener una lógica como muy abstracta de altruismo, digamos así como por el planeta, para la gente pues no le significa nada. Y además para gente que en muchas ocasiones tiene niveles de ingreso bastante bajos, pedirle a ellos que piensen en el bienestar del mundo cuando tienen que preocuparse por alimentar a su familia en el siguiente mes es irreal. Muy bien, termino simplemente con una pregunta, que es la pregunta que siempre vale la pena hacer en el caso del lago de Chapala. Tendríamos que empezar a pensar que ese sueño que muchos tienen, que es irreal y absurdo, de que Guadalajara y el lago de Chapala llegarán un día a no tener una relación directa, es realmente algo incluso bueno. O sea, supongo que una Guadalajara ligada a Chapala y Chapala ligada a Guadalajara puede ser una cosa clave y positiva para los dos, para Guadalajara como ciudad exitosa y Chapala como un lago que recupere sus funciones vitales y le provea agua para siempre. A fin de cuentas, lo que quiero decir es que no hay vida para Guadalajara sin Chapala. Absolutamente, esa es una ecuación, digamos, muy fuerte. Guadalajara, más específicamente algunos sectores de Guadalajara han sido claves para mantener la salud del lago durante diferentes momentos. La crisis del 55 y la crisis del 2002 son las más evidentes, pero ahorita me parece que la circunstancia es tan complicada y está tanto en juego que tendría que ampliarse esa fuerza y esa colaboración en términos de que si Guadalajara no cuida su principal fuente de abastecimiento, definitivamente no tiene manera de crecer, e incluso no solamente de crecer, al menos de mantenerse como está. En este sentido, sí tiene que haber acciones muy concretas, pero concretas y bien pensadas. No se trata de dar el manotazo en la mesa para ver qué se me ocurrió y decir el gran programa que probablemente va a generar inversiones de muy alto nivel, pero con poco efecto. Se tiene que específicamente, se tienen que conservar las zonas montañosas que dotan de agua al lago, se tiene que reducir los volúmenes de contaminación que recibe, tanto industriales como agrícolas e incluso urbanos, porque aunque efectivamente en los 80 se avanzó muchísimo, me parece, si recuerdo correctamente, que el nivel de cobertura de tratamiento de agua en los municipios alrededor del lago, en el lado de Jalisco, llegó a cerca del 80%, que es bastante elevado, pero no ha aumentado. Y en el caso de Michoacán no se le involucró adecuadamente. Ahí, digamos, hay mucho que trabajar, hay mucho que planear, tiene que haber una estrategia muy clara y pues invitamos ahora sí que a todas las
candidatos, todos los que están en este momento buscando cómo posicionar sus temas, su agenda, a que se asesoren adecuadamente. Existe un documento clave para conocer el lago, 44 páginas que resumen cerca de 1,600 páginas de investigaciones y libros, que es la ficha informativa del lago Chapala. Está disponible de manera abierta, de manera gratuita, y además hay un conjunto muy amplio, cerca de 180 investigadores que están, digamos, vinculados a este proceso de construcción del plan de acción. Guadalajara tiene sed en la primavera de 2024 y en Atequiza, el viejo canal de 1955, va rebosante con agua color parduzco y olorosa. Esa materia prima mal potabilizada es la causa más probable del agua de color en algunos puntos de la ciudad. La gran pregunta que nos hacemos los habitantes del área metropolitana de Guadalajara es qué va a pasar el día que colapse el acueducto que lleva el agua desde Chapala, desde el lago de Chapala, hacia la ciudad. Esos 45 kilómetros que, como le comenté en un segmento anterior, empezaron a operar en 1989 y ya tienen más de 35 años de vida, lo que ha rebasado su vida útil. Bueno, aquí estoy en un sitio que no pareciera lo que es, pero en realidad es parte del tramo del antiguo canal de Atequiza. Estoy en el poblado de Atequiza, es un poblado lleno de construcciones históricas, muy interesante, pero además pues, por aquí atraviesa el canal que desde el año 1955 empezó a dotar por primera vez en la historia de Guadalajara de agua desde el lago de Chapala. Es una ruta que es prácticamente el doble de larga que la ruta que viene de la toma de Chapala, pero que además, como usted puede evidenciar, pues viene a cielo abierto. En estos momentos estamos en abril, está rebosante el canal, está rebosante porque la demanda de agua en Guadalajara es muy alta. Es muy alta porque hace calor. Normalmente los meses de abril, de mayo, incluso junio, son los meses de mayor demanda de agua, y este canal ha sido el gran elemento que ha podido resolver el déficit de agua que suele tener la ciudad, porque el acueducto del 89 solamente puede transportar 5.500 litros por segundo. Por aquí, hipotéticamente, se transportarían de 2.000 a 2.500 litros más por segundo para completar la extracción que se tiene autorizada del lago de Chapala. Ciertamente habrá que ver los instrumentos de medición para saber cómo se están, a final de cuentas, dando las cuentas, porque también es delicado que se pudiera rebasar lo que señala el título de concesión. Lo cierto es que si colapsara en algún momento ese viejo canal, va a ser ese canal que ya se hizo viejo, el viejo es este va a ser la respuesta, porque es una infraestructura mucho más simple y que no ha dejado de funcionar prácticamente desde el año 1955. Por aquí podrían tratar de meter los 7.5 metros cúbicos por segundo. Habrá que ver si en estos puntos muy habitados no hay problema de que haya desbordamientos, pero lo cierto es que hay como una especie de plan B en el caso de que colapse ese acueducto. Vamos a ver cuál es el futuro también de este viejo acueducto que se llama de Atequiza, que viene de la zona de Ocotlán y que va también a lo que es Miravalle, a la potabilizadora número 1 del Ciapa. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.